Me permitiré leer lo que sería una especie de réplica, comentario, ¿no?, al trabajo de la doctora Monjarás, ¿no? Esta réplica llevaría por nombre La enseñanza originaria en la época del perspectivismo, ¿no? Respuesta a Educación, Libertad y Esclavitud, el reconocimiento del otro, de Paulina Monjarás Fuentes. Diría lo siguiente. En 1884, Paul Bourget escribió un libro cardinal para la comprensión de la decadencia de la cultura burguesa que llevó el nombre de Baudelaire. En él se muestra que el ocaso de los valores morales, coincidentes con el desprestigio metafísico de la moral, es un fenómeno que resultó de la descomposición de las organizaciones que tenían núcleos jerárquicos y de la subordinación del trabajo coordinado a una totalidad. Ellos definirían, como ha visto entre nosotros Carlos Fuentes en Las Buenas Conciencias, el gran estilo y la expresión de la salud de una clase empoderada y alienada en las buenas costumbres. Con las prácticas de los círculos burgueses se ofrece una imagen dominante sobre los ámbitos marginales y comienza a imponerse una idea de lo que es bueno, verdadero y deseable. Este diagnóstico ya había sido reflejado en el prefacio de Les Disciples, también de Bourget, de 1889, escrito 3 años después del segundo prefacio a Die Physische Wissenschaft de Friedrich Nietzsche. En ello se vislumbra la necesidad de momentos de crisis para transmutar los valores que estarían a la sombra, en términos de su génesis histórica, de la enfermedad de una cultura. Es necesario saber si la educación puede hacerse cargo de esta crisis. Ella debe ser situada dentro de la óptica de la descomposición cultural como fenómeno a confrontar. En ella, el hombre de fin de ciclo se caracteriza por aquel que ama el éxito y por medirlo en términos de dinero y poder. Hoy nuestra educación exige que a los pocos años ya nos hayamos dejado seducir por todo tipo de ideas, que estemos convencidos de que no hay una única interpretación para los hechos y que todas las religiones han sido legítimas en su momento. Esto implica que no es necesario formarse de convicciones duraderas, pues antes bien, lo aprendido en la escuela se ha transformado en un mero instrumento. Esta educación no puede ser pensada en términos de ethos, ni como un modo de ser, ni de mantenerse congruente entre lo que se hace y se dice. El olvido originario del ethos en nuestra época posibilita la condición de fingir que se cree en lo que se dice. Esta ficción hace más fácil la introducción del cinismo en las prácticas sociales habituales. El bien y el mal, la belleza y la monstruosidad, la virtud y lo perverso son para nuestra época meros objetos de interpretación. Aquí ya nada es verdadero ni falso, nada moral ni inmoral. Y esta es la esencia del perspectivismo. La vida religiosa es comprendida como un espacio para experimentar nuevas sensaciones, lo mismo que la vida del sabio y las relaciones sentimentales. Nos hemos convertido en gozadores de ambientes que, en su complejidad, adornan nuestro día a día y fingimos que hemos vivido grandes acontecimientos. De modo que el problema central de nuestro momento histórico consiste en nuestra incapacidad para pensar, no solo autónomamente, sino bajo una motivación original. En nuestra época nos oponemos ante los poderes del modo más objetivo posible. Hablamos como hay que hablar y pensamos como hay que pensar. Nos rebelamos como hay que rebelarnos y nos confrontamos como hay que confrontarnos. Es por ello que, ante la multiplicidad de voces que hablan al mismo tiempo, no hay tiempo para escuchar. Lo anterior revela que si la disposición sobre la libertad no ha sido pensada hasta el final, es porque hoy no es un problema de envergadura radical. La libertad está sometida a la interpretación individual, personal e interesada. No nos importa si nuestros actos están sometidos a una serie de codificaciones porque no sabemos qué es ser libre. Usamos el trabajo como un medio para obtener dinero y lo cosificamos en objetos. Ha sido la obra de Michel Henry que en los últimos años ha vuelto a poner atención
en lo que pudo haber quedado oculto del marxismo como un terreno inexplorado por la cultura económica general. Para Henri, Marx ha interpretado la subjetividad como aquello que encuentra su esencia en la inmanencia, y así logró que el saber sobre sí mismo ya no estuviese obligado a pasar por un proceso dialéctico donde el amo necesitaba afirmarse a partir del esclavo y viceversa. Como nota al pie, añadiría a esta parte que el trabajo sobre Marx le llevó aproximadamente 10 años a Henri. No es un trabajo que haya sido hecho porque en ese momento estuviese Marx de moda o porque hay que leer a Marx para ser revolucionarios, ni cosa por el estilo. ¿Sí? La esposa de Henri comentaba que había que cuidarlo de tal manera que Henri ya estaba enfermo cuando iba a terminar el texto. ¿Sí? Era una cuestión, un compromiso ontológico necesario el poder estudiar de esta manera Marx para demostrar justamente esta idea de lo que aún había que pensar en este nuevo humanismo. Continúo. En el marxismo, señala, el proletariado no sería pura negatividad y la revolución no sería entendida como un proceso de destrucción, sino de transformación de sí mismo. El ser existe como individuo, la praxis como actividad y el trabajo como la realización de la potencialidad positiva de la vida. Ello permitiría entonces el goce de sí. Sin embargo, es la economía aquella que rompe ante esta conexión cuando las relaciones económicas sustituyen las relaciones vivientes de los individuos y el cambio de los productos, ¿sí?, de trabajo deviene valor de cambio. Así, el dinero, antes de servir para el consumo, introduce una alienación que consiste en convertir las relaciones sociales en una reificación. Es así como el capitalismo devino una relación entre opuestos y fuerzas. De modo que la comprensión del trabajo como alienación es una imagen del pensamiento que exige comprender cómo se ha instaurado el perspectivismo en la moral intelectual y refinada de nuestra época. Esto señala que es necesario captar el clima cultural de nuestra sociedad, sus costumbres y los instrumentos a través de los cuales se comunican y difunden los valores y las ideologías que permean nuestro mundo circundante. El comienzo histórico de nuestra época exige pensar cómo se constituye la imagen dominante de nuestro pensamiento y cómo se han unificado los objetos y las ideas a un conjunto de significaciones. Nuestra época comenzó cuando los procesos de producción mecanicista superaron la formación subjetivista que el Fordismo injertó en Estados Unidos y Europa a mediados del siglo XX. Sin duda, la producción industrial que constituyó el sujeto industrializado fue la antesala, o ha sido la antesala, de nuestro presente hipercomplejo. Segunda nota. Hay quienes piensan que nuestra época comienza con los ataques a Hiroshima y Nagasaki. Yo estoy como todavía dudando si es así o no, pero es interesante porque los ataques justamente a Hiroshima y Nagasaki no eran necesarios, pues ya estaban totalmente destruidos. Más bien era la muestra global del poder que tenía un país, de la posibilidad de destruir para comenzar desde ceros, ¿no? Digamos que Hiroshima y Nagasaki comienza nuestra época como si fuera una época centrada en el manejo de la estructuración imaginaria del poder sobre el otro. Yo creo que en ese sentido hay mucho todavía que hacer por allí, pues es una tesis no muy explorada. Hoy la imagen moderna del mecanicismo y la reducción de la naturaleza a términos matemáticos y el convencimiento de que el universo obedece a leyes naturales se ha reproducido de modo ingenuo. Estamos ante un presente que posee nuevas formas de mantener ordenados y sometidos a los sujetos. El dominio del presente es eminentemente psíquico, en tanto que pensamos de acuerdo con un orden de significaciones preestablecidas. Por ejemplo, en un libro de un intelectual al que admiraba porque lo mataron, se llama Sergio González, tiene un libro que se llama El hombre sin cabeza. Habla de cómo se constituye el narco como imagen del pensamiento en México y cómo el narco toma realmente poder a partir de la instauración del miedo
y la exposición de cuerpos mutilados en lugares que antes eran impensables. Entonces justamente este poder se empieza a instaurar a partir de entrar, de poner imágenes horrendas, ¿sí?, en la habitualidad, ¿no? El poder entonces comienza cuando hacemos de la imagen del miedo algo habitual y cuando permitimos justamente que este miedo nos parezca algo que cuando desaparezca parecería justamente como algo que ya no sería extraño, ¿no? Eso me parece como muy importante para entender nuestro presente, ¿no? Me voy a soltar algunas cosas porque ya están hablando demasiado, ¿no? Punto 1. Una vez que llevamos a cabo este diagnóstico, pensaré de manera muy cercana al texto los argumentos sobre los que la doctora Paulina Monjarás Fuentes ha sostenido en su trabajo. Comenzaré con su concepción de la voluntad de poder, ligándola a uno de los tres grandes enemigos de su texto, Friedrich Nietzsche. Los otros dos son Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. En él la idea de esencia, de verdad, de belleza, no solo revela la época de la metafísica, en tanto que Bildung es imagen, justamente, ¿no?, a decir como introducción de un modelo de significación, sino como la producción de binomios y oposiciones que sirven de dispositivos para delimitar la verdad en un plano de inmanencia que sería primordialmente axiológico. La interpretación moral de la metafísica, estamos siguiendo a Nietzsche, señala que si la verdad es producida en un mundo en sí, extraño a la cotidianidad, es porque obliga a la vida cotidiana a subordinarse a aquel. Lo que Nietzsche pensaría, y lo voy a explicar porque, bueno, ya tampoco quiero presionarles tanto, ¿no? Lo que Nietzsche diría fundamentalmente es que todo principio metafísico esconde un ideal incumplible para la vida fáctica. En tanto que ese ideal del gran hombre, en tanto que el ideal del último hombre de la historia, ¿sí? Esto es una frase tomada de Hegel, ¿sí?, fundamentalmente de la lógica, ¿sí? En tanto que ideal formado como algo irrealizable, la tesis que no aparece en el ideal, que es el hecho que este ideal no se puede realizar, convierte la vida fáctica en una vida llena de deseo, es decir, en intentar convertirse en lo que por naturaleza está imposibilitado. Esa es fundamentalmente la crítica a la metafísica. No se trata de producir un hombre, ¿sí?, que piense fuera de la cotidianidad, sino más bien que la producción del ideal de hombre, sea cual sea la cultura de donde se produzca, es un imposible, ¿sí? Cuando la vida humana, voy a estar saltando cosas, les pido disculpas porque soy muy parlanchín. Cuando la vida humana es comprendida bajo los esbozos de virtudes abstractas, ella ha sido inmediatamente sometida a un sistema de correspondencias que le obligan a producir pragmáticamente su actuar bajo la forma de la repetición de un acto administrada por una concepción capaz de asegurar cómo se debe llevar a cabo lo posible. Ahí seguramente están pensando en Camus y la idea de la repetición de lo mismo, tratando de esperar que el mismo acto nos lleve a un resultado diferente. El hombre bueno, idóneo y virtuoso obliga desde su fulgor, desde su ausencia, en tanto que ideal, al hombre cotidiano a ajustarse a los ideales universales, determinando su aspiración a cumplirlos a partir de la diligencia. O sea, la idea de hombre bueno, de hombre bello, de la pura verdad, convertiría al hombre de la cotidianidad en el esclavo de esa idea. Eso es justamente lo que estaría diciendo Nietzsche, lo que habría repetido Camus, lo que habrían dicho todo mayo post 68, ¿no? Dice, la subordinación a los ideales del hombre bueno sirven al hombre común para sujetarse a una meta que le asegure su éxito, y es así que la moral, como principio metafísico, sirve de aseguramiento para protegerse de las inclemencias. Esta protección funciona a través de la voluntad de sometimiento, donde el hombre empírico responde desde sí a la entrega de tales ideales y lo hace mediante la fabulación que opera con la posesión de cierto poder sobre aquellas respuestas. Al imponerse como posibilidades de ser,
Los ideales morales fungen como la voluntad de poder a producir la impotencia del hombre. La voluntad de poder, entonces, es una creación donde se instaura lo siguiente. Si los conceptos se profundizan por su capacidad de captar originariamente el ser, ellos son entonces los protomateriales sobre los que se instauran cosmovisiones. En ellas, la cultura se identifica con la donación del ser. Es por eso que entre Menschliches, Alsus Menschliches y Alsus Sprach Zarathustra, Nietzsche abandona la metafísica del artista como producción de la propia vida, ¿sí? Y la idea de revolución estética, donde toda la responsabilidad tiene el creador, el artista, que por fortuna se arrepiente Nietzsche de haber dicho eso, ¿sí? Para penetrar en la base de las cosmovisiones como unidad originaria sobre la que se prolongan las imágenes de la cultura. Esto supuso que la moral era la doctrina de las relaciones de dominio sobre las que se origina el fenómeno de la vida. Y así fue necesario pensar fuera de la metafísica. ¿Sí? Me salto toda esta parte. ¿Sí? Dice, esto señala que el problema del nihilismo se relaciona con el modo en el que la interpretación moral del mundo eliminó el sinsentido originario que dominaría el existir humano. Y añado una tercera nota. Una de las cuestiones radicales aquí sería pensar, creo que aquí estaría de acuerdo con algunas de las cuestiones que ha planteado la doctora Monjaraz. Cuando descubrimos que no hemos pedido el mundo y nos descubrimos en él, empezamos a pensar, sin en qua non, si se quiere, ¿sí? ¿Cuál es el sentido para mantenerse aquí? ¿Sí? ¿Cuáles son realmente esos sentidos que hacen que el hombre se sienta arraigado al mundo? Cuando estos sentidos, en momentos de crisis, comienzan a poner en entredicho, ¿sí?, ese arraigamiento de la existencia a la vida, esto es lo que dice Nietzsche, y esto es lo que voy a tratar de explicar también desde algunos otros autores, también cristianos, ¿sí? Y creo que Heráclito, Parménides ya lo habían dicho, creo que Sócrates fue el primero a haberlo dicho, si no de manera sistemática, bastante clara, ¿sí? Cuando los momentos de crisis llegan a nuestra existencia, el mundo se pone por sí mismo entre paréntesis. Su validez no es una validez dada de antemano, y por supuesto que la respuesta a ese valor no está en los discursos históricos sobre los cuales queremos encontrar sentido. Lo que diría esta unidad de filósofos es que el sentido de la existencia, una vez que llegan los momentos de crisis, están en la decisión que podamos tomar respecto de lo que haremos en el futuro. Y esa decisión, cuando se cumple con la otra edad, ¿sí?, nos lleva a una doctrina, a un estar con el otro de manera radical, ¿sí? Pero eso no implica tener de antemano una moral, implica más bien tomar una decisión radical. Kierkegaard decía, nos daremos cuenta cuando ya estemos a esa altura, cuando no queramos volver a lo que hacíamos antes, ¿sí? Sócrates decía que cuando realmente alguien nos topa, una vez que ya hemos tomado la decisión radical, ¿sí?, y esta decisión radical es empática e intersubjetiva, es porque empezamos a hacer de la vida del otro una vida menos miserable. Entonces la acción real, la decisión real, debe ser refleja en el otro, no en lo que yo decido y la manera en la que interpreto mis acciones. Sería fundamentalmente lo que se diría aquí. Más adelante, la crítica de Nietzsche a la moral, entonces, consiste en tomar como punto de partida esta unidad fabulatoria para crear verdades que se admiten como universales. Quien sabe que de alguna manera se encuentra sin necesidad en este mundo y puede producir, ¿sí?, un discurso, esta voluntad de poder, que le pueda hacer su vida más sostenible, eso es lo que llama Nietzsche más tarde el superhombre, que no tiene nada en absoluto que ver con cuestiones sobre un orgullo de sí, etc. El superhombre es aquel que sabe que su vida es contingente y que tiene que creer en algo para hacer de esa contingencia un peso menos duro.
El texto no considera la relación entre el lenguaje y el mundo, tan importante para Nietzsche, donde entran en juego dos poderes que distinguirán al hombre, al superhombre del esclavo. Esta es una gran carencia, lo veremos, que permea el texto por completo y creemos que lo afecta. El segundo punto a discutir aquí tiene que ver con el planteamiento de una dicotomía que se mantiene en el desarrollo del texto. Es aquella que unifica el logos y el orden y lo hace en relación con una desatención al pensamiento de Heráclito y Parménides, pues la racionalización del logos pertenece a la lógica analítica y no comienza con los filósofos presocráticos, ¿sí? Ya que en ellos, lo veremos, la verdad exige pasar por momentos de crisis, momentos patéticos, digamos. Me tomaré un momento para explicar mejor lo que he apuntado aquí. Parménides sabe, al igual que Heráclito y el platonismo socrático, que la praxis se lleva a cumplimiento en el opinar. Opinar en griego se dice doxa, y esto implica haber heredado opiniones, ser de la opinión de. Sabemos que el ser de la opinión de otro no se abastece de conocimientos, porque su logos está ordenado engañosamente, pues de las opiniones de los mortales no es posible una creencia cierta. Parménides lo dice como sigue: Thais oki pistes alices, a decir, no tener fe en la verdad. Solo quisiera añadir que alices, verdad, tiene la misma raíz, a, sin, lice, velo. A, sacar, quitar, lice, velo. ¿Sí? La verdad, para el griego, ¿sí?, no significa una verdad lógica u ordenada, sino más bien cuando somos capaces de quitarnos eso que tenemos en los ojos o esos planos discursivos que están sobre las cosas para empezar a ver lo que las cosas son por sí mismas. Esa es la idea de verdad en el pensamiento presocrático. Con ello se establece que la doxa, las opiniones, lo que me han dicho que las cosas son, ¿sí?, lo que en casa se dice que la cosa es, ¿sí?, se opone a la verdad, pero esta oposición no es episteme, pues episteme concebiría la idea de verdad en la tradición lógico-analítica, ¿sí?, ni lo eminentemente teoretizable, que también se encuentra el concepto de theorem pensado en los primeros analíticos de Aristóteles. Aquí todavía no se puede decir eso, ¿no? Ella es, antes de toda teoría, lo que se desnuda, se despoja, se desvela, pues esta verdad es alices, lo que quita lo cubierto, lo descubierto, un descubrimiento. De este modo, la elucidación originaria de la verdad es una experiencia que comprende la lucha entre lo que se oculta, y ella no es originariamente representación, racionalización y ordenamiento. Lo que recubre la lice nos conduce a la palabra de Heráclito, donde dice que los muchos, los hombres en relación con su obrar y pensar en general, no son capaces de ver el amor a la sabiduría. Lo anterior nos exigiría preguntar por qué se recurre la verdad de modo originario para que sea descubierta y cómo se descubre efectivamente. Voy a hacer un comentario para no agobiarles con eso, ¿no? La idea fundamental es que si nos encontramos en esta idea de lice y pensamos la lice en términos históricos, ¿sí?, donde la doxa domina nuestra primera relación con el mundo, la lice de nuestro mundo contemporáneo es esa opinión justamente donde la constitución del ser moderno, ¿sí?, administrado, estoy de acuerdo con su diagnóstico, administrado por una lógica de la reproducción, por una lógica de la subversión al cuerpo, de la subversión a la belleza, la subversión a lo que opinan los demás, etcétera, etcétera. Esa es justamente la lice de nuestro mundo actual, ¿sí? No quiere decir que vayamos hacia una verdad transparente, quiere decir qué capaces o qué tan preparados estamos para quitar ese velo y encontrar que dentro de ese velo también estamos nosotros, porque de alguna manera somos reproductores de la imagen del pensamiento de nuestro mundo primordial, ¿sí? Si la primera educación ha venido desde estas relaciones semánticas
entre lo que se nos dice familiarmente y lo que dicen los demás. Entonces, y esto es Heráclito, aquí no está citado, pero bueno, aprovecho para hacerlo, ¿sí? Entonces, decía Heráclito, fragmento 163 de los fragmentos de Heráclito, ¿sí? Quien realmente ha encontrado la libertad es el que ha salido de casa de sus padres. ¿Qué significa eso? De que se ha quedado sin tradición, de que se ha quedado sin estos velos, ¿no? Sigo. La segunda cuestión que vamos a atender en esta réplica tiene que ver con la tesis defendida por la autora en lo tocante al cuerpo y a la intersubjetividad de Wittgenstein. Si voy mal de tiempo me dicen, por favor, ¿no? Sin problema. Aceptaremos como punto de partida que en la meditación fenomenológica el cuerpo comprende un posicionamiento sinestésico, donde la conciencia es orientada y donde es dada la materia intencional de un acto. Esto señala que la autodonación corporal ofrece una excedencia constitutiva y hace independiente la constitución de la otra. ¿Sí? El movimiento, la acción del cuerpo del otro, me es dado en mi tiempo subjetivo, y de este modo tomo conciencia de él y puedo decir que lo presentifico. Sin embargo, aquel fragmento del mundo-cuerpo es lo único de lo que puedo hacerme cargo, y solo con el material dado es posible llevar a cabo la constitución. En el texto sobre la empatía de Wittgenstein habla de pensar la empatía en términos de la reducción fenomenológica. ¿Qué significa pensar desde la reducción fenomenológica la interacción con el otro? Quiere decir, reducción fenomenológica quiere decir reconducir la vivencia a su origen subjetivo. ¿Sí? Pero el origen subjetivo de la vivencia tiene una presentificación. Presentificar, vivir presentificativamente mi vivencia es lo originario. Página 23 de la edición de Trotta de Wittgenstein. ¿Sí? Lo originario es justamente aquello que cae en mi vivencia. ¿Sí? Pero el pasado del otro, el futuro del otro es, digamos, entra no en una estructura vivencial, sino más bien fantasmagórica, protensional, retencional, de lo cual yo no tengo contenido. Por eso la vivencia del otro no puede ser una vivencia originaria para mí, sino más bien, ¿sí?, una vivencia que es una mera mención en vacío que no tiene contenido, ¿no? Bien. Lo anterior nos ayuda a preguntarnos si podemos sostener que desde la psicología pura de Wittgenstein, citó a la autora, el sujeto humano es un individuo psicofísico que se constituye como tal en su identidad desde la alteridad. Las razones por las cuales la expositora afirma tal cuestión nos obligan a decir que no. Inicialmente hay que establecer que el yo puro no es fuente de vivencias. El yo puro es solo constitutivo, no produce vivencias. ¿Sí? La descripción fenomenológica consiste en reconducir lo vivido a su origen subjetivo para describir en términos eidéticos lo mentado en la vivencia, pero en términos de esencia el otro no me es accesible como objeto de descripción, y esto es así porque su ser solo sería para mí objeto de interpretación antes que una vivencia originaria. Wittgenstein todavía trabaja con las tesis del trabajo de 1916 de Husserl, ¿sí?, en el cual se habla todavía de Weltvernichtung. La Weltvernichtung es la puesta, digamos, fuera de operación del mundo. Pero un allegado de Wittgenstein, ¿sí?, Roman Ingarden, ¿sí?, le pregunta a Husserl, me parece que es una de las grandes revoluciones en la fenomenología de 1916 a la entrada de los 30. Esto aparece en los textos de 1925 y 1927 en Husserl, cuando le dice, si nosotros podemos suspender el mundo como correlato de la conciencia, entonces estamos suspendiendo la validez a priorica de la intencionalidad, y por lo tanto la intencionalidad no podría ser la primera relación, ¿sí?, transitiva de la conciencia con lo real. Husserl se da cuenta de eso, y en una versión de 1925 de Ideas hay una nota donde dice, me arrepiento de haber pensado la Weltvernichtung como una primera relación de la reducción con el mundo, e introduce una especie de historicidad que hoy en día
Rudolf Bernet ha llamado una sustitución de la Feldvernichtung, de la, digamos, estratificación de la intencionalidad por una Weltanschauung, ¿no? La Weltanschauung sería ya una producción de una cosmovisión, que es lo que yo voy a poner entre paréntesis. Eso es justamente lo que creo que habría que tomar en consideración. Y no sé si vamos siguiendo, digamos, la discusión, ¿sí? Creo que lo que habría que pensar es justamente cuál es mi concepción del otro en el presente en el que me encuentro, y no cómo se constituye. Pues esa constitución no me pertenece a mí, pero de lo que sí puedo hacerme cargo es de lo que pienso del pobre, de lo que pienso del sin techo, de lo que pienso del rico, de lo que, etcétera. ¿Sí? Eso es justamente lo que creo que habría que discutir, ¿no? Antes de pensar si puedo constituir o no al otro. ¿Sí? Bueno, en general, ¿no? Lo que se ha apuntado aquí, pero bueno, lo que se ha dicho es, bueno, creo que al haber salido de algunos ciertos prejuicios que también están en Edith Stein, ¿sí? No podemos ver que tenemos que saltar de un análisis trascendental a un análisis óntico, y eso en fenomenología se llama metábasis e isalogenos, es decir, confundir planos ontológicos que no se encuentran en la misma naturaleza, ¿sí? Pero bueno, la propuesta, pensar a la Weltanschauung como la unidad entre la conciencia fenomenológica y el mundo, ¿sí? Me parece que sí podría ayudar a poner un contenido ontológico en el análisis trascendental. Me adelanto porque ya los veo cansados, ¿no? Entonces, bueno, el cuarto momento, me acabo de dar cuenta que puse 2 veces segundo momento, entonces finjan que no dije nada al respecto, ¿no? El cuarto momento del texto que nos interesa revisar, no sé si ya están por ahí. ¿Sí? Sí, donde está la nota 16, ¿no? El cuarto momento del texto que nos interesa revisar es la introducción de una metábasis, ¿sí? Donde la noción de hombre autónomo es óntico-histórica, mientras que la del yo intersubjetivo sería trascendental. Cuando Husserl realiza su famosa crítica al psicologismo, tiene por finalidad separar la esfera objetivo-lógica de la esfera subjetivo-psicológica, y para hacerlo recuerda la doctrina aristotélica de la metábasis, donde evita mezclar el reino de la conciencia, el dominio de la subjetividad, con el campo de lo real, auxiliando el comienzo de una fenomenología crítica que no se permite olvidar la distinción necesaria entre regiones ontológicamente distintas. Este cambio de ámbitos ontológicos revela por qué el autor ha pasado de una tesis fenomenológica a una tesis óntica, donde se introducen principios postmodernos, neoliberales y neomodernistas. La nota al pie quizá podría ser ayudada por otra nota, ¿no? Una nota de la nota, ¿no? Dice, David Harvey, seguramente lo conocen, ¿sí? Escribió un libro que se llama Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, ¿sí? Le aparece lo que él piensa que es la primera imagen de la posmodernidad, de la neomodernidad, ¿sí? Y de nuestro tiempo contemporáneo, ¿no? Va a sonar muy burdo, pero creo que bueno, ahí hay mucho que hacer. La primera imagen de nuestro presente, ¿no? Hiper complejo, todo esto que se ha hecho, nace como un anuncio de unos relojes de una marca que se llama Citizen, seguramente todo el mundo conoce, ¿no? Y el anuncio es un espectacular, donde tiene una mujer desnuda de espaldas, ¿no? No solo se ve la mujer, y dice bella, libre. Fíjense en las estructuras semánticas: bella, libre, solitaria y segura. Citizen. Dice David Harvey, la posmodernidad comienza justamente con la puesta en relación de ámbitos ontológicos que no necesariamente están unidos. ¿Cuál? La desnudez del cuerpo, el uso de la mujer como estructura de consumo, ¿sí? El uso de la semántica como
ese momento donde somos nosotros los que hacemos la unidad, ¿sí? El subjetivismo absoluto, y donde tienes que poner en relación algo que de suyo no está relacionado. Me parece fundamental pensarlo así, ¿no? Entonces, el riesgo de hacer nosotros, como fenomenólogos, una metabase sería justamente coadyuvar a que esos momentos ontológicamente innecesarios sigan su disposición, ¿no? Hoy en día jugamos a cada momento con esos saltos de naturaleza ontológica, ¿no? Yo creo que eso es lo que habría que atender. Este cambio, ¿sí? ¿Cuál es el problema más radical aquí? Que el análisis llevado a cabo no nos permitirá comprender eidéticamente la violencia, la banalidad del mal y fundamentalmente la suspensión de la validez de nuestras instituciones simbólicas. Cambio de regiones ontológicas. Cuando se le preguntan a los que apretaron los botones de los campos de concentración por qué hicieron lo que hicieron, ellos dijeron: estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Qué estamos confundiendo? El campo de mi relación efectiva con el otro con el campo de las representaciones laborales de un sistema que nace, esto lo sabemos todos, en 1934, 16 de octubre, ¿sí? Birkenau, ¿no? 16.000 muertos en un solo día. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo pudo suceder, ¿sí?, que en un solo día 16.000 personas murieran por la banalidad y la tecnocracia del mal? Y se le preguntó a quienes hicieron eso y respondieron: porque hicimos efectivamente nuestro trabajo. ¿Sí? Lo que hemos señalado puede percibirse en la cita número 4 de Wittgenstein, que no ha sido, pensamos, ¿sí?, profundizada y revela una comprensión que queremos tematizar. Cito: el imposible aislamiento del individuo humano consiste en que él está radicalmente referido al mundo y lo hace en términos ontológico formales y materiales. Esto afectaría la idea de comunidad y sociedad en un sentido muy profundo. La comunidad es una comunidad de mónadas, yo no me puedo separar de esa comunidad, ¿sí?, trascendental, mientras que la sociedad sería construida en términos de instituciones simbólicas, fácticas y ónticas. Yo me puedo separar de esa sociedad, ¿no? Capítulo 4 de Totalidad e Infinito de Manuel Levinas. La separación radical de la sociedad entre el individuo y el otro es el acto erótico. ¿Sí? No, bueno, se puede, pero evidentemente no sé. En fin, punto y seguida, ¿no? El último punto a debatir surge una vez que se han pensado ciertos principios fenomenológicos para captar una idea de lo humano, cuando la expositora nos presenta su tesis fundamental. Me parece problemática. Consiste en buscar la idea de ser humano que está detrás de un sistema educativo. A partir de aquí, nos pregunta por el ideal de hombre que tenemos cada uno de nosotros. No obstante, hay aquí una segunda confusión de ámbitos que no podemos dejar pasar. La doctora Mujarás pasa sin más de una idea a un ideal. Una idea consiste en aquella imagen que nos hacemos acerca de algo y que tiene cierta resonancia en nosotros al orientar nuestro modo de acercamiento a un objeto. Aquí pensamos en Descartes y en su concepción del recuerdo. ¿Sí? Capítulo 2 del Discurso del Método, capítulo 1 de la Metafísica. Mientras que un ideal consiste en un objeto que se quiere alcanzar, que está orientado hacia el futuro. Consiste en dar una dirección al pensamiento y ofrece algo que queremos llevar a cumplimiento. Aquí pensamos en Husserl y el ideal de una comunidad racional, la crisis de las ciencias europeas. Esto queda señalado ante la imposibilidad de identificar la idea de hombre con el ideal de hombre y fundamentalmente porque en algunos casos estos podrían entrar en conflicto. Esta situación lleva a su desarrollo hasta intentar una fuerte crítica, cito, muy fuerte, a todos los agentes de la educación, y comienza cuestionando lo siguiente: ¿nos hemos tomado en serio la tarea de educar para servir? Cierro cita. Es aquí donde sale a la superficie uno de los grandes supuestos del trabajo que la metábasis inicial no nos deja captar. El problema de la génesis de nuestro mundo cultural y los diversos modos de educación que le serían codados. ¿Sí? Para confrontar este problema, la expositora nos invita a atender la interioridad humana y a pensar las contradicciones educativas salidas de un error antropológico de fondo,
que parece centrarse en la competitividad, la idea de virtud, en tanto que adquisición de cualidades y en el uso del otro para obtener objetivos personales. A continuación se cita a San Agustín y se dice inmediatamente después que los griegos no habían sospechado que Dios es amor. Voy a analizar con mucho cuidado lo que dice aquí la doctora Monjarás. El amor al prójimo en San Agustín, pienso en el libro cuarto, del párrafo cuarto de las Confesiones de San Agustín, donde dice, bueno, en algún momento conocí a una persona que era muy cercana a mí, nos alimentamos casi por hacer abusar de los demás, que nos sabíamos más inteligentes, etcétera, etcétera. Él era tan parecido a mí, ¿sí? Eso es fascinante. En latín se dice il alter ego meo ipse, quiere decir es como otro yo, no es que sea un tú, sino eso es precioso. El amor al prójimo en San Agustín nace de un radical autocuestionamiento que impide pensar el yo como agente de enjuiciamiento y de determinación. O sea, si amas a alguien, deja abierto su concepto. Comienza con la situación donde el otro me enseña una lección inaccesible para mi mundo familiar y se consolida en el momento donde el yo se convierte a sí mismo en una gran pregunta. Hay dos momentos radicales en ese momento en San Agustín. Uno, ¿por qué amamos infinitamente a seres finitos? Y dos, ¿sí? ¿Por qué siempre pensamos que aquellos a los que amamos estarán siempre? Bueno, nadie nos enseñó a estar sin ellos, ¿no? Esta gran pregunta se llama en San Agustín, se dice, factas eram mihi magna quaestio. Dice, cuando él murió y yo no podía encontrarlo en ningún lado, factas, dice, eram mihi magna quaestio. Yo realmente me convertí en una gran pregunta. O sea, pero no es que yo me hago preguntas, ¿sí? Yo me volví una pregunta para mí mismo, ¿sí? Señala el santo. Esta expresión, tan profundamente arraigada al aprendizaje radical, asegura que el hacerse a sí mismo una pregunta ofrece la situación donde el sujeto es secuestrado por una verdad que no puede comprender, donde la angustia, la desesperación y la desorientación radical se convierten en los eventos radicales de una nueva enseñanza. De esta manera, el autocuestionamiento no pertenece a la historia del logos. En esta tesitura el sujeto está secuestrado por completo y se ve orillado a tomar una decisión. San Agustín demuestra que quien ha sentido, al menos una vez en la vida, ese es Husserl, ¿no?, una vivencia tal, ha sufrido un desplazamiento radical. Muestra que el amor a Dios y el amor al otro nacen de una vivencia excesiva y ponen al yo en una situación en la que ya no se puede acudir a los términos de la puntualidad y la presentificación. Este amor sería así el sentido radical de la otredad del otro, su excedencia, su inaprehensibilidad y su trascendencia. Por su parte, ¿sí?, o en concomitancia con esto, hay una situación en Platón que hace pensable la interpretación de este momento y que debe ser reconocido como tal. Platón ubica fuera de la inmanencia ontológica el bien y lo plantea como trascendencia, como un paso hacia la otra parte que no será adquirida de entre los términos del yo y como búsqueda constante por aquello que no será comprendido. Este es el sentido del conocido e pequeñas tesousías, ¿sí? Es el único género que está más allá del ser, de pequeñas tesousías, el amor, ¿sí?, que es desinterés, donación de sí, etc. De modo que a la cultura griega no le era extraña la idea de amor cristiana, antes bien, creemos, podría ser su antesala y ayudaría a pensarla en términos más atrás de la religión. Así, la sugerencia de una antropología ética, pensada como un don sincero de sí, ya estaría contenida en la concepción griega del amor y lo haría en tanto que entrega radical, donación efectiva, gratuidad, dadidad y regalo. Una vez establecido esto, llegamos a la pregunta que lanzamos el texto, y lo hacemos porque realmente nos preocupan las mismas cosas que a la doctora Monjarás.
Importa saber cómo evitar caer en los mismos principios de marginación, exclusión y separación, pensados como los dispositivos por los que opera el llamado hombre autónomo, cuando se dice, y cito, los cristianos estamos enraizados en la vida intratrinitaria. Nuestra vida en Dios es posible gracias a la encarnación del Verbo. Es en estas verdades, a mi parecer, desde donde debemos reformular modelos educativos centrados en el hombre interior, en la interioridad de la persona, en la cual la persona se forma en su identidad desde la alteridad, es decir, desde las tres relaciones constitutivas de su ser, su relación con Dios, su relación con los demás y su relación con el mundo. Pero lo más importante de estos modelos es que estas verdades no son verdades solo conceptuales, sino vivenciales. Formar para servir no se puede realizar solo en teoría. Es necesario formar personas capaces de encontrarse con el otro real, en su vulnerabilidad y contingencia. Es decir, formar el hombre interior desde su ser relacional y por lo tanto como un ser esencialmente comunitario. Cierro así. Es elección para pensar las relaciones intersubjetivas en términos de vida intratrinitaria, encarnación del Verbo, hombre interior, identidad desde la alteridad, su relación con Dios, su relación con los demás y su relación con el mundo. No es una violencia para la decisión de un ser que tiene como posible respetar al otro, sin someter este respeto a los términos de la religiosidad cristiana. Es decir, no abre, de cierta manera, esta dialéctica de los opuestos, en tanto que no estamos partiendo del mismo lugar, aunque estemos haciendo los mismos actos. ¿Por qué no dejar espacio para pensar en una vía que no esté destinada a una confrontación generalizada? Esto implica pensar el ethos, el hábito, la costumbre en un sentido más originario, porque lo habríamos planteado en los términos del nomos grecolatino, antes que en los términos de themis. ¿Sí? Como bien saben, nomos es una ley respetada porque existe la legitimidad, pero themis es el Dios que nos visita para demostrar en momentos radicales de la vida que es realmente quién somos. En el ethos el hombre está dado a su verdadera situación existencial. Bueno, este problema se ha señalado en la teología contemporánea como un problema de primer orden. Se ha señalado que el asesinato del inocente libera la impotencia de Dios ante el mal, ya porque no haya querido intervenir o ya porque no haya podido. Esto nos permitirá elucidar el sentido último del sufrimiento. En él se señala que si en un acontecimiento tal ya no se dispone de tiempo para percibir la huella de Dios, es porque el mal es la señal que Él ha muerto efectivamente, Nietzsche, o que el eclipse de Dios, como apunta Buber, es la muestra de que nos ha abandonado temporalmente. La cercanía ontológica de la carne del Hijo expone la posibilidad de la afirmación del horror y de la nada como términos positivos. Ello será realizado a partir de los rasgos que la apertura de un mirar ejemplifica una vez que puede abandonar aquello que solo podía atender. La atención está originariamente dominada por el interés y por lo que es posible ver desde un horizonte. Si la nada ha sido pensada desde su potencia en la ontología contemporánea, ella debe ser introducida en el pensar como la ampliación de un mirar combinado en un mundo y una óptica peculiar. Esta potencia de la nada puede ser abordada como la afirmación radical del existir, y ello puede ser entrevisto en las palabras de Etigileso, que, comprendidas en su justeza, advierten el sentido del hombre en el mundo una vez que se constata que Dios no interviene en la historia. ¿Sí? Me adelanto y dice Etigileso, nota 22. Lo único que tiene importancia en estos tiempos es Dios, salvar un fragmento de ti en nosotros. Eddie Gilleson pasó 2 años en un campo de concentración. ¿Sí? En una vida conmocionada, el texto que citamos, ¿sí? Se dice que no recuerda el número de hombres que la violaron, no recuerda el número de veces que la golpearon,
No recuerda el número de veces que preguntaba si lo que estaba viviendo tenía sentido. Y cuando fue liberada del campo de concentración, se dio cuenta de algo, que en los momentos de crisis, cuando se piensa en la teología negativa que Dios abandona al mundo, en realidad el abandono es meramente fabulatorio. A quienes nos está encomendada la tarea que algún día tuvo el Dios metafísico es a nosotros, y la pregunta consiste en qué va a hacer cada uno de nosotros cuando se presenta el mal radical. Muchas gracias.